Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida extraordinaria que acabamos de ver en los desempates del torneo Grand Prix que se estaba jugando entre Leinier Domínguez y Wesley So y Leinier Domínguez. Tremendo, ya que de momento jugaban dos partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos, y en la primera han hecho tablas. Leinier ha estado fenomenal, ya que con las piezas negras ha sabido simplificar muy bien la posición, prácticamente quedándose con un final de alfil de casillas blancas para ambos jugadores, pero una posición muy cerrada tanto en el centro como en el flanco de rey en cuanto a los peones. Por lo tanto, se han firmado las tablas y en esta segunda partida tiene cierta ventaja, lleva las piezas blancas, pero enfrente tiene a un rocoso Wesley So. Además, en las partidas a ritmo clásico que han jugado los días anteriores, el resultado entre los dos ha sido de 1,5 puntos para Wesley So y medio punto para Leinier. Por lo tanto, cierta ventaja, pero no obstante estamos hablando de partidas a ritmo rápido y ambos jugadores son muy fuertes, ¿no? E4, E5, caballo F3 por parte de Leinier y con las piezas negras Wesley So, caballo C6. Apertura italiana, repitiendo nuevamente apertura tras esa partida buena que Wesley So jugó hace unos días contra Leinier. Caballo F6, se ataca en E4 y D3 se defiende. Tras estos movimientos alfil C5, como vemos, ambos alfiles de rey con cierta incidencia, principalmente sobre el flanco de rey, sobre los puntos de F7 y F2, y tras estas jugadas ambos jugadores enrocan en corto. La partida continúa con H3, control sobre G4, D6 y tras C3, preparando una ruptura central, no de momento, ya que dejaría defenderse el peón de E4, también B4, con ganancia en espacio en el flanco de dama, por lo tanto atacando en ambas ocasiones al alfil de C5, y aquí las piezas negras suelen jugar A6, A5 o A5 directamente, como en esta ocasión, para retirar el alfil A7, ¿no? El tema es que también con A5 pues se controla la casilla de B4 y este movimiento que acabamos de comentar pues quizás no es tan posible y habría que, quizás perder varios tiempos para preparar esa jugada, ¿no? También desarrollar piezas para que la torre estuviese defendida. En definitiva, que no sería buen plan, al menos de momento. Torre 1 defendiendo en E4 y tras estas jugadas alfil E6, luchando contra el alfil de casillas blancas, y se decide retirar a B5, salvándolo, ¿no? El caballo no está clavado, de momento alfil A7 directamente antes de que venga esa ruptura central, y tras estos movimientos también caballo B D2 refuerza la casilla de E4 si D4 en algún momento. Caballo E7 ya en la posición, y si nos vamos a las bases de datos, había solamente ya, tras 11 movimientos, 14 partidas, en la que en una de ellas estaba Leinier Domínguez contra Vladimir Fedoseyev, que estaba jugando este torneo también, y terminó en tablas tras 75 movimientos. Ni lo uno ni lo otro va a pasar en esta partida, así que todos tranquilos, y de momento ahora sí viene esta ruptura con D4, golpea en el centro y Leinier y Wesley So, sigue con su plan. Caballo G6, caballo H5, ambos caballos controlan F4 y la idea es colocar el caballo en F4 y conjunto con el alfil de casillas blancas. No hay que olvidarse del alfil de casillas negras que controla la diagonal, de momento la tiene cerrada, y también la dama que puede venir a F6, aunque en esta ocasión vamos a ver que viene a D7 tras C6, bloqueando el alfil de casillas blancas. De momento Leinier retira el alfil a A4 con la idea de traer el alfil a C2 y coger fuerza y defender los puntos de E4 y F5, y aquí podríamos pensar para las blancas en cerrar el centro, jugando D5, pero el tema es que este alfil de momento ha perdido varias de las diagonales, y tras estos cambios que podrían ser posibles, las negras estarían muy cómodas, ¿no? Caballo F1 para caballo G3, C6, y en caso de cambios, quizás ligera ventaja para las negras. Por lo tanto, el alfil se retira directamente a mejores casillas, y tras estos movimientos caballo H5, mientras las blancas juegan caballo F1, caballo G3 para caballo F5 también, buscando sus opciones de ataque. Caballo H, F4, caballo G3 y tras C6, bloqueando al alfil de que controle la casilla de D7, para que así Wesley So pueda colocar la dama
en D7 y quizás en algún momento podríamos pensar en algún tipo de sacrificio. Tras estas jugadas linear, de momento retira el alfil a C2, controlando F5 y E4, ya que su idea es colocar también un caballo adelantado en la posición, dama D7, caballo F5 y tras estas jugadas F6. La partida continúa por parte del linier con alfil E3. Es verdad que hay que desarrollar este alfil, además de alguna manera, si en algún momento hay alguna captura o adelantamiento del peón, pues se frenaría al alfil que está de alguna manera escondido, pero que cuenta y mucho, ¿no? Quizás alfil E3 también, rey H2 sería interesante, ya que G3 con rey H2 defiendes H3 y G3 pues toca al caballo que casi se ha quedado sin casillas, o al menos tendría que volver a H5 y posteriormente pues no tendría muchas casillas donde retirarse. El que mueve el rey en esta posición es Wesley So. Quizás aquí una idea de las negras es de 5 con muchísimas posibilidades, por lo tanto de momento se juega rey H8 y tras D por E5 pues F por E5. Quizás si las piezas negras capturan con el peón de D, que a priori podría ser posible, el tema es que de momento se pueden cambiar damas en esta posición y directamente con una de las torres pues tocar el alfil de D7 y quizás tendrían algo de ventaja las piezas blancas. No obstante, bueno, pues con muchísimos temas, son partidas a ritmo rápido, se captura mejor con el peón de F y a ambos les quedaban 7 minutos en el reloj. Tras estos movimientos, la partida continúa por parte de Leinier Domínguez con caballo G5. Si pensamos, y como vemos en esta posición, que hay doble ataque por parte de las blancas al peón de D6, pues realmente no se puede capturar, ya que el defensor de esta pieza es el caballo y tras alfil por F5 la dama se queda indefensa y el tema es que, bueno, pues si retiras la dama el alfil se salva y si capturas en D7 el propio alfil captura en D7 salvándose del ataque del peón y las negras ganan pieza y ganan la partida con este movimiento. Por lo tanto, caballo G5. Además, como vemos, pues en algún momento la dama puede entrar por la diagonal en el flanco de rey, se toca al alfil de E6 y tras estas jugadas Wesley So tiene un único movimiento para seguir dentro de la partida y lo realiza, que es de 5. Si pensamos, por ejemplo, en retirar el alfil a G8, que podría ser un movimiento interesante o bueno, para evitar o mantener la pareja de alfiles, el tema es que tras estas jugadas se podría capturar, por ejemplo, en A7 primero y vendría este G3 que hemos comentado anteriormente. Tras caballo E6 y cambiarse varias piezas en la posición con la dama o también quizás con el alfil, caballo por D6, de momento las piezas blancas cuentan con un peón, ahora sí que tranquilamente pues se puede capturar este peón y bueno, pues tienen una partida bastante cómoda. Por lo tanto, Wesley So no retira su alfil a G8, juega D5 y tras estos movimientos ahora sí se captura en E6 y tras dama por E6, alfil por A7. Se elimina, al alfil tan potente que tenían las negras. También la torre, pues si quiere volver al juego o se avanza el peón de a B6, B5 o la torre tiene que volver vía A8 y es aquí cuando se juega y comentábamos antes que se abría la diagonal y dama G4 en la posición. Quizás G3, como vemos este caballo de F4 lo tendría muy difícil para bueno, ver dónde se mueve, ya que todas las casillas están ocupadas pues por parte de piezas suyas o control por parte de las blancas, por lo que, bueno, pues una posición bastante difícil. La partida hubiese continuado con normalidad o con igualdad si B6, B5 o incluso también H5 atacando la dama, que estaría defendido el peón por parte del caballo y bueno, pues con cierto riesgo, pero podría haber sido un buen contraataque a este movimiento. No obstante, Wesley So decide jugar dama F6 y quizás pues es algo más floja la posición, ¿no? Tras estas jugadas y dama F6, se activa la segunda torre, se trae a D1, H5 ahora en la posición no es del todo buena, ya que tras dama F3, bueno, pues quizás G3 por parte de las blancas dejaría este caballo casi sin casillas, ¿no? Es verdad que la dama se ha retirado de E6 a F6, pero quizás podrían estar en ciertos problemas. Tras estas jugadas, no obstante, Wesley So
juega dama G5, dama G3 buscando el cambio de damas y dama F6 nuevamente retirándose. Si pensamos en esta captura, tras peón por el caballo, como decíamos, tiene la casilla de 6. El tema es que tras E por D5, si C por D5 recapturando, torre por D5. Y bueno, pues el caballo de G6 también pues está sin defensa y las blancas pues están dominando muchísimo la posición y cuentan en el módulo con hasta 4 puntos de ventaja. Por lo tanto, esta posición no ocurre. Wesley So a buen criterio retira la dama a F6 y tras estos movimientos rey H2, mejorando la posición de su rey y bueno, pues con ideas de dama F3, G3 y también la dama, en caso de que el caballo se retirase, dejaría defender al punto de H5 y podría hacer bastante daño, ¿no? Desde F3, tras jugar dama F3, G3. El tema es que Wesley So aquí, bueno, pues tiene que reaccionar. De momento juega torre A8, dama F3 retirándose, quizás con estas ideas que hemos comentado, y la partida continúa con caballo H4. Se lanza con todo, caballo por H4, dama por H4, y en esta posición estamos en la jugada 28 y ambos jugadores contaban solamente con un minuto. El tiempo es de 10 segundos de incremento por jugada, por lo tanto no hay mucho, y tras estas jugadas la partida continúa por parte de Leinier jugando E por D5 y siendo la jugada más acertada en estos momentos, ¿no? Ganando algo de centro con esta captura. Quizás si en esta posición la partida continúa con caballo por G2, intentando unos trucos Wesley So. Si juega caballo por D5, el tema es que dama D3 es bastante fuerte. Se amenaza mate en H7 y si dama F4 jaque, rey G1, dama por F2 con nuevo jaque. Y tras rey H1 las piezas blancas pues están completamente seguras en la posición. El mate se sigue dando en H7, quizás E4 para prolongarlo un poquito más, y tras este movimiento caballo F6, bueno, pues se defiende en H7 de momento, pero las piezas blancas nuevamente, bueno, pues están con bastante ventaja en la posición, ¿no? En algún momento, si el caballo se mueve, podría caer el peón de H5 y bueno, pues están dominando. Por lo tanto, fenomenal por parte de Leinier Domínguez, que como decimos, caballo por D5 no funciona del todo. Aquí juega Wesley So caballo por G2 y el tema es que hay una descubierta sobre su dama. Leinier en esta posición tiene un movimiento ganador y el resto son perdedores. El más natural, podríamos pensar, sobre todo sin tiempo, en jugar dama por G2, pero el tema es que tras esa jugada torre por F2 ganando la partida, la dama en H4 defiende la torre y las negras están ganando. Por lo tanto, ese movimiento no funciona y juega dama D3. Mate en una jugada. Y tras estos movimientos la partida continúa con E4 y torre por E4. Si pensamos en dama por E4 se podrían cambiar damas y nuevamente hay igualdad en la posición. Por lo tanto, Leinier acertando en cada jugada, se toca la dama de H4 y tras dama F2 nuevamente solo hay una jugada para Leinier para seguir manteniendo la ventaja. La tensión es tremenda. En cuanto se retire este caballo pues viene un jaque a la descubierta y aquí podríamos pensar en torre E2, ya que bueno, pues atacamos a la pieza que va en caso de que haya descubierta, que es la dama además, y aquí ¿qué podrían hacer las negras? Pues este movimiento, en caso de haberlo jugado Leinier, es perdedor por esta secuencia. Caballo E1 con jaque a la descubierta, se entrega la dama, pero realmente se gana más material. Torre por F2, se está dando nuevo jaque y si rey G1, caballo por D3. El caballo defiende la torre, alfil por D3, torre por B2 y como vemos las piezas negras cuentan con calidad de más. Por lo tanto, aquí no puede fallar y de hecho no lo hace, ya que juega tranquilamente rey H1 y es una jugada tremenda. Ambos prácticamente sin tiempo. La partida continúa con caballo H4 y nuevamente un nuevo mazazo en la mesa por parte de Leinier, que juega torre por H4. Fantástico, ya que la dama no puede capturar. Nuevamente hay temas de mate y tras estas jugadas y jugarse G6, Leinier juega torre por H5 jaque y en esta posición Wesley So nuevamente pues decide abandonar. Vaya, no hay
a mate en una jugada, haga lo que se haga. Por lo tanto, partida la segunda para Leinier, que pasa sí a las semifinales. Creo que se enfrenta mañana contra Levon Aronian, que está en un gran excelente de forma, pero también Leinier está fortísimo. Abandona ya que, bueno, pues si se captura en esta posición, dama h7 finalmente sería mate, y en caso de no capturar, te están dando jaque, tanto rey g8 o rey g7, da igual, pues a los dos movimientos dama por g6 y es mate por parte de las blancas. Vamos Leinier, que va a tope. Un saludo y hablamos. Chao.